Voy a tomar el texto de Mateo capítulo 6 y voy a leer toda la porción que está bajo ese subtítulo conocido como el Padre Nuestro, comenzando en el versículo 9 hasta el versículo 15, porque el texto después de la oración termina con un comentario. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Comentario de Cristo. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Es la palabra de Dios, no solamente porque toda la Biblia lo es, pero esta en particular salió de los labios de Cristo. Como dijimos, ¿verdad? La vez anterior cubrimos las 3 primeras peticiones, esta vez vamos a cubrir 2 de las próximas 3. Pero nota que esta oración que nos fue dada como un modelo, no una fórmula, como el enfoque primario es en Dios y de manera secundaria en nosotros. Lo que Dios quiere darnos espiritualmente, la honra que nosotros debemos dar a Dios de forma primaria, y lo que Dios luego quiere darnos en retorno espiritualmente, siempre será más importante que aquello que nosotros queremos recibir de Él físicamente. Después de Dios recibir el honor y la gloria que a Él le corresponde, Dios quiere darme espiritualmente una enorme cantidad de bendiciones espirituales. Eso es más importante que aquello que yo quiero comunicar a Dios como necesidad física y que yo quisiera que Él responda. Recordemos que el universo entero, el universo por completo, es Dios-céntrico, y si eso es verdad, nuestras oraciones no pueden ser diferentes, sería una contradicción. Cuando nosotros comenzamos a orar, tenemos que admitir que frecuentemente nos vamos inmediatamente a las peticiones. Y la razón por la que eso ocurre es porque de una manera consciente o subconsciente nosotros hemos llegado a creer que la oración es fundamentalmente para pedirle a Dios que nos otorgue ciertas cosas. Aun cuando esas cosas pudieran ser buenas y válidas, la oración no es predominantemente para recibir cosas que pedimos. La realidad es otra. La oración es un ejercicio para mostrar dependencia de Dios y puntualizar nuestra confianza en Él. De hecho, el orar debe ser un ejercicio en crecimiento o de crecimiento. Cuando oramos, si nosotros oramos, subraya la palabra ahora, reflexivamente, debiera ser un ejercicio que nos lleve a crecer en el entendimiento del carácter de Dios, como veremos hoy otra vez. Lo vimos la semana anterior o la vez anterior. Y no solamente en el entendimiento del carácter de Dios, sino en el entendimiento de nuestro carácter, porque como bien decía Calvino, nosotros solamente sabemos acerca de nosotros después de haber sabido, aprendido acerca de Dios. Cuando nosotros oramos como debiéramos orar, crece nuestra fe o confianza en Dios al ejercitar nuestra dependencia de Él. Cuando oramos debe crecer nuestro agradecimiento al darle gracias a Dios. En medio de dificultades tenemos razones para darle gracias a Dios, expresamos eso en oración y debe ayudar eso a crecer mi
mi sentido de agradecimiento, debiera hacer crecer mi sentido de reverencia al pensar en la santificación de su nombre. Ahora recuerda que la versión de Lucas tiene una versión de qué ocurrió, cuándo ocurrió, cómo ocurrió esto. No muy diferente, pero los evangelistas agregan cosas que otros por diferentes razones omitieron. Y Lucas nos dice, como ya mencionamos en la primera parte, que esta es una oración que Cristo les dio en ocasión de él haber estado orando, creo que toda la noche, y luego entonces los discípulos vinieron y se acercaron a él y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Ahí hay dos palabras o verbos vitales, enséñanos y luego orar. De tal forma que esta oración no solamente es un modelo, no una fórmula, como ya dijimos, no solamente es un modelo de cómo los hijos de Dios debemos orar, sino que detrás de las palabras de la oración hay enormes enseñanzas espirituales e implicaciones. Es similar a los 10 mandamientos de otra manera. Tienes las palabras y el significado claro, sencillo, llano, y luego tiene el espíritu de la ley mucho más amplio. Esto no es la letra y el espíritu de la ley, pero aquí hay letras y aquí hay un significado e implicaciones mucho mayores. Vamos a comenzar con la primera petición de la segunda mitad, la cuarta petición de toda la oración. Escucha, danos hoy el pan nuestro de cada día. A simple vista yo creo que está claro lo que estamos pidiendo, el sustento físico. Básicamente eso es. Danos el sustento físico de la manera más básica posible. Pero como ya me han oído decir múltiples veces, nada es tan simple, nada, enfatiza eso, nada es tan simple como parece. Aquí en esa frase hay enormes enseñanzas. Y quizás detrás de cada palabra que constituye la oración. Danos. Bueno, obviamente esta es una invitación a pedir. Y Cristo dice, cuando oren, pueden decir, danos, me está invitando a pedir. Ahora, Cristo me está invitando a pedir sobre la base de que quien va a oír la oración tiene un carácter dadivoso, de manera que ya Cristo comenzó a revelar detrás de esta oración el carácter de Dios. La persona que te va a escuchar tiene un carácter dadivoso por naturaleza. Esa es su naturaleza. Dios disfruta dar a todo el mundo, pero sobre todo disfruta dar a aquellos que son suyos. Dios les da al incrédulo todos los días. Les da hijos, les da inteligencia, les da talentos, les da productividad, a veces les da hasta bienestar. Le da agua, sol, luz. Hace caer la lluvia. Cuando siembra, muchas veces sus campos florecen. Pero aquellos que son suyos, Dios disfruta de manera particular darle de lo que Él es, de lo que Él tiene y de lo que Él hace. Dios se complace en darnos, no solamente porque su naturaleza es dadivosa y su naturaleza es bondadosa. Dios disfruta darnos porque cada vez que Él nos da, Él se revela. Él revela su carácter. Y cuando Dios se revela a nosotros, el hombre más le conoce. Cuando el hombre más conoce a Dios, más le ama. Mientras yo más le amo, mejor obedezco. Mientras más obedezco, pues más propósito yo encuentro en mi vida, porque el propósito de Dios para conmigo está íntimamente relacionado a mi grado de obediencia. Para yo disfrutarlo, verlo, quererlo. Y mientras más el hombre vive el propósito de Dios, más satisfecho él está en Dios en su vida, aún de este lado de la eternidad. Pero todo comienza con Dios revelarse. Y en esta oración,
Cristo, al decir danos, está revelando, está queriendo que yo encuentre, cuando Dios me dé, parte de la naturaleza de nuestro Dios, que es bondadoso, dadivoso. Ahora, nosotros no podemos ser hijos de Dios, que vamos donde Él y le pedimos sin santificar su nombre en nuestras vidas y en nuestras oraciones. Nosotros no debemos estar pidiéndole a nuestro Dios sin buscar su reino. Buscar su reino, el reino de Dios primero y su justicia, y todo lo demás que tú pides se dará por añadidura. Venga a nosotros tu reino, es parte de la oración. No debemos pedirle a Dios sin antes decirle, pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Yo no estoy aquí para vivir mi voluntad. Yo estoy aquí desde toda la eternidad, creado en esta generación para hacer tu voluntad, para tu gloria, llevar a cabo tu propósito. De manera que Jesús nos enseña que está bien pedir. Está muy bien pedir. Siempre y cuando yo tenga mis prioridades en orden. Ahora, de hecho, la palabra de Dios revela que muchas veces está tan bien pedir que Santiago nos dice muchas veces ustedes no tienen porque no piden. Ahora, tiene que tener las prioridades en orden a la hora de pedir, porque muchas veces piden con malos deseos e intenciones. Ahora, nota que Cristo no solamente dice, danos el pan, danos hoy. En otras palabras, tú tienes que vivir enfocado en el día de hoy y no en el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Si cada día tiene su propio afán, cada día tendrá su propio pan. Eso es como la oración está construida. La preocupación por el mañana no me deja hacer la voluntad de Dios hoy. No la puedo hacer porque no la puedo ver. Vivo preocupado, vivo turbado, vivo confundido, vivo frustrado, vivo airado, vivo quejándome. Entonces no la puedo hacer porque estoy preocupado, no porque mañana, quién sabe. Hoy yo hago eso, hoy yo hablo con fulano, pero mañana tú sabes con lo que me va a salir. No, cada día tiene su propio afán y mi preocupación no me permite confiar en Él. Mi preocupación hoy no me permite confiar en Él. Hoy, para lo que Él pueda hacer mañana. No fue por accidente que Dios sacó al pueblo judío al desierto por 40 años y les dijo, yo le voy a dar maná por 40 años, pero va a ser un día a la vez. Yo le voy a dar el maná de un día. No quiero que me recojan maná para el día de mañana. Ustedes saben lo que pasó, que llegó el viernes, el día de reposo, y gente tomó maná y la guardó para el otro día, porque quién sabe si el maná que proveyeron el viernes, que se supone que iba a ser suficiente para el sábado, si va a haber maná mañana, porque mañana es día de reposo, así que mejor guardamos ahora, y al otro día, ¿sabe qué pasó? Que no había maná, se pudrió el maná. Se pudrió el maná. Porque aquellos que recogieron maná extra no confiaron en la fidelidad de Dios. ¿Y sabes qué? Nosotros somos iguales. Somos iguales. Vivimos preocupados por el mañana, que si voy a tener, que mis hijos van a tener, que si mis nietos van a tener. ¿Quién sabe si tus hijos, tus nietos estarán habitando este planeta mañana? Literalmente en el día de mañana no lo sabemos. Danos hoy. Requiere que yo crea hoy que Él proveerá mañana. Eso requiere confianza en Dios, en el carácter de Dios. Esa fue exactamente la misma condición en la que Dios colocó al pueblo judío y luego se lo recordó. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te saqué al desierto. Tú conoces el texto igual que yo, Deuteronomio 8, versículo 3, creo. Yo te saqué al desierto para hacer 3 cosas: para humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Además, de manera especial, yo te saqué al desierto y te dejé pasar hambre para que entiendas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan de cada día. En el desierto, ¿sabes que en el desierto no había colmados, ni supermercados, ni tiendas, ni cadenas de tiendas? No había lluvia, no había ríos, no había agua, no había cosechas, arena. Esa sola experiencia me debe bastar para saber que mi necesidad mañana no es problema para Dios hoy. Como dirían en inglés, are you kidding me? Tú me estás relajando. O sea, que Dios se preocupa mañana porque a lo mejor Dios puede ser que esté muy
pendiente de ti hoy, pero quién sabe mañana. Mañana se encuentra con otro creyente y le coge con él. Y a él se le olvida de mí. No, así somos tú y yo, no Dios. El problema está que nosotros vivimos en Occidente, Europa, Norteamérica, todo lo que fue colonizado por los europeos, ese Occidente. Y ¿sabes qué? Vivimos en el siglo XX, XXI. Grandes neveras y refrigeradores llenos con carne por varios, no todo el mundo, pero mucha gente, lleno de carne por varios días, frisadas. Para esa generación en este tiempo, lamentablemente, esta oración de danos hoy el pan de cada día tiene mucho menos relevancia. Porque mañana tenemos ahí guardado. Nosotros vivimos en una sociedad sofisticada, planificada. Hay gente en el día de hoy para quienes la oración sigue siendo altamente relevante porque ellos se están comiendo hoy, pero ellos no saben si van a tener mañana. Hay gente así, muchas de hecho. Y para ellos esta oración tiene un carácter existencial. Su existencia depende de la respuesta a esta oración día a día. Si somos honestos, objetivos y dejamos nuestras justificaciones a un lado, nuestras vidas sofisticadas y planificadas interfieren masivamente con el desarrollo de nuestra relación con Dios. La vida moderna nos conduce a confiar cada vez menos en Dios, porque tenemos muchas cosas hechas, arregladas, planificadas, que aún sin Dios resultan más o menos como yo las planifiqué. Por otro lado, a pesar de eso, a pesar de tener a Dios y la planificación que hacemos con la que podemos contar como neveras y refrigeradores para acumular cosas y guardar cosas, a pesar de eso, todavía seguimos viviendo preocupados y hoy no podemos vivir en paz y disfrutar las bendiciones de Dios porque me falta la paz para el disfrute. Porque mi preocupación por el mañana, un mañana que yo no conozco, que yo no controlo, que yo no sé ni siquiera si voy a habitar, pero no me permite confiar en el carácter dadivoso de Dios. Y por eso es que Cristo nos da una oración sumamente sencilla. Danos hoy el pan de cada día. Ahora, cuando Cristo dice eso, Él no está diciendo que yo no puedo pedir otras cosas, que yo no pudiera pedir pescado. De hecho, Él mismo suplió pescado a la orilla del lago en una ocasión después de su resurrección para sus discípulos. El pan es simplemente algo representativo de nuestro sustento diario. El pan era y es hoy todavía para el pueblo hebreo una comida que ellos o un alimento que tratan de tener en las 3 comidas. Y yo creo que yo tengo raíces hebreas en ese sentido. Yo puedo comer pan las 3 veces del día. Puedo vivir con pan. Ahora, la razón por la que nosotros no dejamos muchas veces la oración de manera sencilla, danos hoy el pan de cada día, e insistimos ahora y comenzamos a agregarle cosas ahí, es porque nosotros carecemos de la confianza en el carácter dadivoso y abundante de nuestro Dios para pensar que Él puede agregarme el queso y el jamón y todos los demás que Él llama añadiduras. No tenemos la confianza ni en la fidelidad de Dios, ni en el carácter dadivoso de nuestro Dios. Y por eso es que nos preocupamos por el mañana y queremos guardar tanto para el mañana. Sin embargo, el salmista escribió y dice en el Salmo 37:25, yo fui joven y ya soy viejo. En otras palabras, escúchenme, préstenme atención a lo que tengo que decir. Yo tengo una experiencia acumulada. Y esta es mi experiencia. No he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Vivir como un hombre y una mujer justa. El resto es preocupación de Dios. Ese fue uno de los versículos preferidos de mi padre. Mi padre nunca tuvo, y nosotros tampoco, porque él era nuestro suplidor, nunca tuvo, yo iba a decir grandes cantidades de dinero. No, nunca tuvo dinero. Fue a la escuela sin zapatos, venía de ese trasfondo. Y cuando logró educarse y subir y escribir libros,
Muchas veces de sus honorarios los regalaba, de manera que siempre nosotros tuvimos poca provisión. Y cuando algunos de mis familiares, no recuerdo quién le decía, Napoleón, pero es que tú todo lo regalas, él decía, bien dice la Biblia, nunca he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y nosotros vivimos para probar la veracidad de ese versículo. Escucha como Cristo dice, danos hoy el pan de cada día. Esa frase en el original es una palabra, epiousios. Y esa palabra dio mucho dolor de cabeza. Porque hasta el siglo XIX no se sabía bien cómo traducir esa palabra. Porque esa palabra en toda la Biblia aparece solo ahí, y fuera de la Biblia no aparece en ningún otro material en todo el griego secular. Increíble eso. En el siglo XIX aparece un papiro. Y en ese papiro apareció esa palabra. No hay otro documento. Y ese papiro tenía como una lista de alimentos que parecía como un checklist, una lista de chequeo, ¿verdad? Check, 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 check. Y ahí estaba esa palabra. Y ahí entonces los académicos dicen, pero esta palabra debe ser traducida como cada día. En otras palabras, lo que Cristo está enseñando es, danos hoy el pan de ese día, no de mañana. Estamos pidiendo por el de hoy, de cada día. Por eso es que está traducido así ahora en nuestras mejores traducciones. No el pan de diario, no, el pan de cada día. Dame hoy el pan de hoy. Yo no necesito el pan de mañana, o yo no sé si voy a estar vivo mañana. Wow. Pero para nosotros que vivimos en Occidente de nuevo, con una incesante deseo de guardar y cuidar y proveer para mañana y prever, esto es una buena oración para curarnos de esa incesante necesidad que todos tenemos. No, porque puede ser que en el día de mañana yo no tenga, vas a tener a Dios, tu proveedor, el que te trajo hasta el día de hoy. Él te llevará hasta el día de mañana y el día de mañana. Sí, pero mis hijos, o sea que tú amas más a tus hijos que Dios. Puede más que Dios. Esa es la razón. Si hay algo que yo disfruto de este libro, es la inmensa cantidad de sabiduría empacada aquí en un solo libro. Porque pensando en todo esto, en la provisión del pan de cada día, y cómo que esto funciona cuando yo estoy muy saciado, el autor de Proverbios 30, Agur, versículos 8 y 9 nos informa y nos dice cuál es el problema. Él comienza diciendo, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Escucha Agur ahora. No me des pobreza ni riqueza. Yo no quiero carencia. Claro que no, pero yo no quiero tanta abundancia tampoco. Eso es un problema para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Agur? Dame a comer mi porción de pan. Ahí está la relación con el Padre Nuestro. ¿Y por qué tú pides tan poco? No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor. No vaya a ser que yo esté tan bien suplido, también provisto para el día de mañana y los próximos años, que tú sabes que como que no tengo que confiar tanto en Dios porque ya yo hice provisión para el mañana, pero también no quiero pobreza, no sea que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. En otras palabras, el autor de Proverbios se saca de la ecuación de una manera y se entra de otra manera. Dice, no, yo fuera de la ecuación estás tú, y yo me entro en la ecuación como yo que tengo un problema en mi corazón, tanto en la abundancia como en la escasez. En la abundancia me olvido de ti, en la escasez me olvido de ti como proveedor en la abundancia, y en la escasez me olvido de ti como juez y voy y robo. Y no, cuídame. De manera que no me dé ni una cosa ni la otra. Entonces tú puedes ver ahora por qué Cristo redujo en el Padre Nuestro la petición a pedir el sustento de una manera básica, a algo básico que Él se encarga del otro, pero al día de hoy que Él se encarga de mañana. Lo que Él suple, la provisión de hoy, esa es la palabra que andaba buscando, para hoy, pide por la de hoy, que mañana confía en mí para mañana. Cada día tiene su propio afán.
Cada día tiene el único Dios, pero tiene su propio afán. Y la segunda petición de la segunda mitad, que es la quinta petición de la oración, es esta. Porque este es monumental. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La acción detrás es el perdón. Tú puedes creer que toda la fe cristiana, de la A a la Z, descansan sobre la base del perdón. Si le quitas el perdón a la fe cristiana, no hay fe cristiana, absolutamente nada. Todo está supeditado a un Dios que nos perdonó. A la disposición de un Dios de perdonar a una humanidad rebelde y a personas rebeldes. De manera que todas las promesas de Dios, promesas de gozo, de provisión, de vida eterna, todas las promesas, todas y cada una están dependientes de esta acción de perdón en Cristo Jesús. Sin embargo, a pesar que el perdón es así de importante, de vital para la fe cristiana, el perdón nunca ha sido una prioridad para los hijos de Dios, para con otros. Una prioridad, no algo bueno, no algo simplemente conveniente, no. Una prioridad y algo esencial. En ninguna época de la historia de la iglesia, de la historia del pueblo de Dios. Yo creo que en torno al perdón hay una gran cantidad de malentendidos. Yo creo que hay un grupo de personas que realmente no entiende lo que es el perdón. Otro grupo no sabe por qué el perdón es tan prioritario de mí para otros. Yo creo que hay otros que no saben cómo perdonar. Yo creo que hay otros que no quieren perdonar, pero dicen que no saben. Pero peor aún, o más importante aún, yo creo que la mayoría de las personas no tienen la menor idea, no solamente de las consecuencias sobre su vida de no perdonar a otros, sino de las implicaciones que tiene con relación a Dios el hecho de que yo no perdone horizontalmente. Yo voy a comenzar, yo tengo que definir lo que es el perdón, porque por la manera como Cristo construyó semánticamente esta oración, que la voy a explicar en un momento, pero vamos a comenzar explicando el perdón. Perdonar es pasar por alto una ofensa, esa es la primera definición, no la única, sin imponer una penalidad. Sin imponer una penalidad. Cuando Cristo te perdonó, ¿Él te impuso una penalidad? No. Dios Padre le impuso al Hijo una penalidad. Él pagó con su vida, de manera que la penalidad quedó paga. Y Él te perdonó sin ninguna penalidad hacia ti. De hecho, mira como 2 Corintios 5:19 lo enseña, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Dios Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, le pasó por alto. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, Dios no pasó por alto a su Hijo, no, lo invistió con su ira. Pero a los hombres le pasó por alto sus transgresiones. Perdonar es liberar de juicio o liberar la deuda, como vamos a ver en un momento. Perdonar es renunciar a un derecho o a una venganza. Perdonar es dejar ir el recuerdo amargo que la experiencia produjo. Ya, se fue. No lo quiero. Perdonar es cargar con las consecuencias del pecado del otro como lo hizo Cristo en la cruz. Yo creo que esa es como la mejor definición. Todas me agregan entendimiento, pero esta última, perdonar es cargar con las consecuencias del pecado del otro como Cristo lo hizo en la cruz. Yo creo que cuando nosotros decimos perdónanos nuestras deudas, sabemos, en un sentido sabemos qué es lo que estamos pidiendo. En esencia, que Dios nos perdone
de los pecados en los cuales nosotros hemos incurrido. Esa parte la entendemos. Ahora, nota que en el Padre Nuestro, esa petición no dice perdona nuestros pecados, aunque algunas traducciones dicen eso, pero eso no es lo que el original dice. Sino, como yo te lo leí hoy, perdona nuestras deudas. Y la razón la voy a explicar ahora. En el Nuevo Testamento hay dos palabras principales para hablar de pecado. Ninguna de las dos está en el Padre Nuestro. La primera es amartina, que tiene que ver con errar el blanco. Tú tienes un tiro al blanco, le apuntas al medio, le dispara y erraste, no le diste. Eso es una de las palabras. La segunda palabra es parábasis, y esa palabra tiene que ver con transgredir una línea, un límite que Dios ha impuesto. Esa palabra tampoco está en el Padre Nuestro. Por eso es que las traducciones mejores dicen perdónanos nuestras deudas, porque es otra palabra la que está ahí, en vez de pecado. Y la palabra es aphelema, que lo que traduce o debe traducirse como deuda, porque significa faltar a una deuda que se había contraído o no hacer el pago legal por una deuda previamente contraída. De manera que esa sola palabra me dice a mí, nos dice a nosotros somos deudores y continuaremos siendo deudores por el resto de la eternidad, porque alguien pagó por mi deuda fue saldada, pero de alguna manera yo era un deudor perdonado, pero un deudor. Perdona nuestras deudas. Ahora, es importante que yo pueda entender que cuando hablamos de perdón con relación a Dios, hay un tiempo, hay un sentido eterno de ese perdón que tiene que ver con el hecho de que cuando Cristo fue a la cruz y perdonó mis pecados, si verdaderamente yo soy cristiano, yo no voy a perderme. Si peco hoy o mañana, no voy a perder la vida eterna. Pero la palabra perdón en relación a Dios y nosotros tiene un sentido temporal, vital. Y es que cuando yo peco hoy, Dios entiende que a pesar de que yo no voy a perder mi salvación, hay algo que yo necesito hacer para restablecer la calidad de la relación con Él. Y que si yo no hago eso, mi relación con Él queda afectada hasta que yo no arregle cuentas con Él. Y Él arregló cuentas conmigo en Cristo Jesús. Ahora tú tienes que arreglar cuentas con Él en el sentido temporal si tú quieres que su relación contigo mejore. Yo creo que cuando tú lees esa petición, perdona nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado, yo creo que ahí hay una palabra que nos crea todo el problema. Porque yo creo que hasta ahí hubiese estado bien, perdónanos nuestras deudas, y ahora seguimos para la próxima petición. Sí, pero no. Es que hay una conjunción ahí, un cómo. Y resulta, semánticamente hablando, que esa conjunción cómo, cuando está entre dos frases condicionantes o condicionales, el llenar una es vital antes de que la otra pueda ser llenada. La una o la segunda está condicionada a la primera. Y Cristo dice, en la enseñanza y modelo al mismo tiempo del Padre Nuestro, aprende a pedir. ¿Por qué? Porque te estoy tratando de revelar el carácter perdonador de Dios, misericordioso. Él perdona, Él le encanta perdonar los pecados de los hombres. Pero escúchame, pide perdón. Es bueno pedir perdón. Tú pides el pan y ahora pides perdón. ¿Cómo? Esa es la condicionante ahora. Nosotros también hemos perdonado. Tiempo pasado, yo tengo que hacer eso primero. Y si no, Dios no me perdonará. La petición de perdón de Dios de mi pecado está supeditada a que yo perdone primero a los demás. Si yo no he perdonado, entonces Dios tampoco me perdonará. El perdón temporal que estamos hablando depende
del perdón que yo otorgo. Ahora tú puedes decir, pastor, no, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque Dios es mayor que nosotros, Dios es más misericordioso que nosotros y Dios no se va a limitar a lo que nosotros queremos. Tú puedes discutir conmigo, tú puedes ponerte en desacuerdo conmigo, con quien tú no puedes discutir es con Cristo. Y Cristo no solamente me dio la enseñanza, sino que sabiendo lo que hoy tú y yo pudiéramos estar haciendo con ese versículo, dijo, no, yo le voy a dar la exégesis del versículo. En otras palabras, yo le voy a decir lo que el versículo quiere decir. Y ahí mismo lo puso, versículo 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, sí ustedes, condicionante, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y eso debiera ser suficiente, pero Él nos conoce. Ahorita comienzan a discutir, no, pero no está claro porque el sí, la condicionante, la cláusula, tú sabes cómo son. Pero, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. ¿Qué parte de tampoco no está claro? Dios entiende que yo no debo esperar de Dios aquello que yo no estoy dispuesto a conferir a otros. Dios entiende que yo no debo esperar de Él lo que yo no estoy dispuesto a darle a otros. Nosotros no nos percatamos de que nuestra falta de perdón tiene consecuencias monumentales. Yo no estoy usando esta palabra hiperbólicamente, yo estoy usando esa palabra literalmente. Déjame enlistarte alguna de esas consecuencias. Mi falta de perdón afecta nuestra comunión con Dios. No puedo estar mal contigo y bien con Dios. Puedes tratar de vendérmelo, pero no te lo puedo comprar. Dios dice eso. Pudiéramos buscar los versículos en otro momento. Nuestra vida de oración pierde vitalidad y efectividad. Dios no interviene en la solución y entonces se prolonga mi agonía. Las bendiciones de Dios se detienen. ¿Vas a ir al altar? ¿Vas a ofrendar? No venga a ofrendar. Ve y reconcíliate con tu hermano. Dios nos deja lidiar. ¿Tú quieres lidiar en tu propia fortaleza? ¿No lo quieres hacer de la manera mía? Bueno, pues sigue, está bien, no hay problema. Y eso nos agota, nos drena, nos deprime, nos afecta. Te conviertes en un esclavo de la persona que no puedes perdonar, porque esa persona, oye, tú puedes estar en el cine, la escena más extraordinaria y ¡pop! La persona viene a tu mente. Te acuestas a dormir, wow, y tuviste una pesadilla con esa persona. Estás en la iglesia y estás cantando y de repente, ¡pop! Ahí entra la persona. Eres un esclavo de ella. Satanás, que es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, conoce tu irreconciliación o tu falta de perdón y tú le abres una puerta a Satanás. Y mi pecado de resentimiento me lleva a pecar de manera recurrente, de ira, de condenación, de irrespeto, de falta de perdón. Ahora la pregunta es, después de todo eso, ¿por qué Dios no nos perdona cuando no perdonamos? O sea, ¿por qué es que Dios hace esto tan prioritario? Tan dependiente una cosa de la otra cuando Él es infinitamente misericordioso y pudiera hacerlo de otra manera. Bueno, es que, en primer lugar, toda transgresión de la ley es infinitamente pecaminosa contra un Dios santo, que es recto, que es justo. Pero cuando tú me ofendas, cuando tú me hieres, yo no soy ni santo, ni justo, ni recto, y mucho menos infinitamente ninguna de esas cosas. Entonces, Dios, que sí es santo, justo, recto, de manera infinita, es capaz de perdonar y yo no lo hago. Se dice, no, pero que imposible. Cuando un pecador peca contra mí, simplemente lo que está ocurriendo es, un pecador está pecando contra otro pecador con una acción que probablemente, de alguna manera, quizá no literalmente, de alguna manera tú has hecho también.
Quizá no literalmente, pero lo has hecho. Entonces Dios, que no ha pecado nunca de ninguna manera en toda la eternidad, es capaz de perdonar. Y yo, que soy un pecador, que ha pecado a la manera como tú has pecado de alguna forma, literal o no, pero yo decido que no voy a perdonar. En segundo lugar, el perdón que Dios me concedió en la cruz le costó al Hijo la vida, literalmente hablando. Cuando Él muere ahí desnudo, traspasado, avergonzado, escupido, golpeado. Pero el perdón que yo tengo que conferir, a mí me cuesta un acto de la voluntad, no me cuesta más nada. Un acto de mi voluntad, no mi vida. El perdón que Dios te otorgó a ti y que mañana cuando tú le pides perdón vuelve a otorgarte, le costó literalmente a su Hijo su vida para poder perdonarte y limpiarte de pecado con la sangre que Él vertió. En tercer lugar, si es tu hermano que ha pecado contra ti, hermano en Cristo, el pecado que tu hermano cometió contra ti fue perdonado por Cristo en la cruz. Él no tiene deuda de pecado. Ese pecado fue perdonado, ya Cristo lo pagó. Pero yo insisto en que Él me lo pague. Es como que José me debe $1,000. Su amigo Pedro se entera de la deuda y dice, mira, pastor, mire los $1,000 ahí. Ya José no le debe nada. Pero después yo voy donde José y le insisto que me pague mis $1,000. No, pero que la deuda fue cancelada. En cuarto lugar, yo me estaría considerando digno del perdón de Dios, pero yo no considero al otro digno de mi perdón. Yo me considero digno de que Dios me perdone, pero no, el otro no, imposible. En quinto lugar, yo estoy considerando que la deuda o la ofensa que se comete contra mí es mayor que la ofensa que yo cometo contra Dios. En otras palabras, yo soy digno de más honor que Dios. Dios perdona, pero yo no. ¿Por qué? Porque es que yo y Dios no somos iguales, yo soy más digno que Dios. Debido a todo eso que yo acabo de mencionar, lo que Cristo ha hecho por mí, Cristo mismo tiene el derecho, tiene la autoridad, pero tiene el derecho de demandar de mí que yo perdone al otro. Mira cómo Agustín de Hipona trató de explicarlo en el siglo IV y V, nació en el IV y murió en el V. Si yo pido perdón a Dios con resentimiento en mi corazón, en efecto le estoy pidiendo a Dios que no me perdone. Wow. Agustín agregaba que con esto estoy trayendo sobre mí una maldición autoimpuesta. Es como que, Agustín está diciendo, es como que yo le estoy diciendo a Dios, ya que yo no he perdonado a mi hermano, por favor no me perdones a mí tampoco. Y Spurgeon hablaba de que orar esta oración del Padre Nuestro sin haber perdonado a nuestro hermano es firmar nuestra propia sentencia de muerte. Wow. Ahora yo creo que vale la pena preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué el perdón, que es prioritario para Dios, no lo es para nosotros? Y honestamente no lo es, en sentido general. Yo creo que una de las razones es que a nosotros no nos gusta pagar. Tú sabes que hay gente que en un restaurante prefiere salir adelante para no tener que pagar. Si alguien puede pagar, mejor que pague el otro. Pero cuando del perdón se trata, ¿tú sabes qué es lo curioso? Que Dios entiende que es el ofendido que tiene que pagar. ¿Pero y por qué? Porque el ofendido Dios tuvo que pagar. Es como que vamos a un restaurante, nos invitan a 10 personas, nos sentamos en una mesa y yo le digo antes de ir, mira, yo voy, pero yo no voy a comer y por tanto no voy a contribuir a la cuenta. Entonces, bueno, los 9 que están ahí
Comen y comen y comen y al final dice, no eres tú que tienes que pagar. Pero ¿por qué? Dios dice, el ofendido es el que tiene que pagar. ¿Y cómo pagamos? Bueno, tú doblegas tu orgullo. O doblegas tu orgullo, te humillas, reconoce que Dios te ha perdonado, reconoce que tú no eres más digno que Dios, reconoce que el pecado que tu amigo, hermano, quien tú quieras, ha cometido contra ti, honestamente ni contra ti es contra Dios. Si Dios no existiera la palabra pecado. Por eso es que David hace las horroridades que hace, ¿verdad? Lo horrible que él hizo, que a veces me es difícil como concebir. Y cuando él se va a confesar, dice, contra ti, solo contra ti yo he pecado. Porque el pecado existe, porque hay un Dios santo, justo, que estableció lo que es la transgresión de una ley. De manera que Dios dice, tú estás exigiendo el pago de una deuda que nadie tiene contra ti, la tiene contra mí. De manera, tú quieres ser el cobrador de la deuda, pero el único cobrador en todo el universo soy yo. Y cuando quería cobrármela, la deuda era tan grande que tuve que cobrársela a mi hijo. Porque ustedes todos estaban moralmente en bancarrota. Yo cobro las deudas. Y tú se lo dejas a Dios. Pero tenemos tú sabes que nosotros tenemos como varios hombrecitos aquí atrás que nos hablan. Tenemos un Jonás pequeño. Tenemos algo que se llama, tenemos un enanito aquí que se llama el orgullo. Él nada más chiquito, pero habla. Y el orgullo te dice, no, es que él no se lo merece. Y Dios dice, ¿y tú presupones que tú sí? El orgullo te dice, no, que el pecado del otro no es como el mío, no, eso es mucho peor. Dios te dice, no, porque él no pecó contra ti, fue contra mí. El orgullo te dice, no, es que yo soy mejor que el otro, yo no soy así, ¿no? Y Dios te dice, bueno, cuando dice que no eres así, demuestra que eres así. Es que el otro no es tan espiritual, él no está en esto. Él tiene su prioridad de al revés. Es más, que el otro no sabe lo que está hablando. Él no sabe ni lo que dice, ni sabe lo que hace. Es que el otro no siente lo que dice. Tú sabes que él me pidió perdón, pero no lo siente. No, que nosotros no tenemos un perdomenómetro para medir si lo siente o no lo siente. Yo no sé. De hecho, la palabra de Dios me prohíbe que juzgue las motivaciones e intenciones del otro. Me prohíbe. Tú no eres Dios. Yo tampoco. No es que su arrepentimiento no es verdad. No tenemos un arrepentimenómetro tampoco para medir eso. Puede ser. Dios se encarga. El otro no merece un segundo chance. Bueno, hermano, mire que la palabra dice que debe perdonar 70 veces 7. No, pues ya yo lo perdoné como 500 veces. Y eso es más que 70 veces 7. No, hermano, es que siga perdonando. El orgullo se enfoca en la injusticia recibida. La humildad se enfoca en lo que Dios le ha perdonado. Nosotros preferimos que sea el otro que siempre pague. No, pastor, ¿sabe qué pasa? Que si no, no aprende. Además, la gente tiene que aprender. Además, algo tiene que pagar, o sea, que pague, tiene que pagar. Y de nuevo, te recuerdo, Dios dice, no, las deudas las cobro yo. Yo soy el cobrador. En mi tiempo, yo me encargo. Usted sabe que cuando hay una deuda hay intereses. Entonces, es una ilustración. Entonces, hay una deuda. Los intereses que yo quiero cobrarle al otro por la deuda que él no ha cerrado, como yo entiendo el cierre, son mayores que los intereses que Dios quiere cobrarle. Entonces yo me convierto en un usurero del perdón. La usura en términos de dinero es horrible en la palabra. Y en términos espirituales debe ser mucho peor. Un usurero del perdón, porque yo quiero que el otro pague más de lo que Dios quiere que él pague. ¿Hay algo que yo he aprendido a lo largo de mi vida? Es que la única razón por la que mi herida permanece es porque yo me encargo de nutrirla todos los días y de alimentarla. Un poquito de agua, un poquito de pan. Porque la herida que yo alimento es la evidencia
de que tú me hiciste y tú me debes. Y yo no quiero que la herida sane. Y tú sabes, Dios conoce, yo me imagino, componiendo este mensaje, yo imagino todo tipo de ejercicio que la gente pudiera hacer, que nosotros los seres humanos pudiéramos hacer. Bueno, sí, yo tengo la herida, pero hasta Cristo retuvo la herida de sus clavos. Sí, pero muy diferente. No es solamente que tú y Cristo no tienen nada que ver el uno con el otro, porque el uno es Rey y Señor y tú y yo no. Es que, oye bien, las heridas que Cristo retuvo son las evidencias de lo que a Él le costó perdonarte a ti y que luego Él usó para beneficio de Tomás. Le dice, Tomás, mira, estas son mis heridas, así yo te perdoné. Y cuando Tomás se da cuenta, dice, oh, wow, se arrodilla y le dice, mi Dios y mi Señor. La herida que yo retengo es la evidencia de que yo no te he perdonado. ¿Me entendiste? La herida que Cristo retiene es la evidencia de que yo te perdoné. ¿Tú quieres evidencia? ¿Tú quieres estar seguro? Míralo aquí. Esa es la evidencia. Estás perdonado. La herida que yo retengo es la evidencia de que no, yo no te he perdonado. ¿Y dónde está la evidencia? Míralo aquí. Wow. Finalmente, el perdón no es prioritario para nosotros. Porque si yo pienso, ay, si me haces otra vez, el dolor que eso me va a causar, mejor lo dejo así, dejo la herida abierta, la puedo mostrar y no tengo que pasar por ahí otra vez. Si hay algo que yo sé, ustedes me han oído hablar de esta manera, como tipo analogía otras veces, es que Dios nos envía a la universidad de Dios y ahí hay como un currículum de materia, un pensum, como le llaman. Entonces hay como semestres y hay materias. Y hay materias que son más o menos como fáciles y otras materias que son como el perdón. Está el perdón 1, el perdón 2, el perdón 3, el perdón 4. Entonces resulta que yo no quiero pasar por ahí otra vez, no me quiero quemar en la materia. Entonces dice, ok, mira, aquí va la prueba número 1 o la número 5. Entonces yo tengo ahí dificultad y resulta que en la prueba, una ilustración, se pasaba con 70 y yo saqué 65. O sea, como que casi logré perdonarlo y voy donde Dios y le digo, Señor, mire, oye, yo traté, mira, yo hice grandes avances ahí en el perdón, fue un 65 y Dios dice, es que en el cielo no se regalan puntos, o sea, no es como en la universidad, profesor, mire, excúseme, deme 5 puntos, 10 puntos, no. Y además, antes que me pregunte, tampoco se tiran curvas para ver si el estudiante, cómo le fue a los demás. Entonces, la mejor manera de yo garantizar de no pasar por la prueba otra vez es pasando la prueba. Es perdonando. Porque de no pasar la prueba, yo voy a repetir el curso. Y yo voy a repetir el curso por una razón. Es que Dios tiene un propósito con cada uno de sus hijos. Uno solo, no hay dos, un propósito eterno. Y es hacernos conforme a la imagen de el suyo. Tú has leído eso en Romanos 8, 28, 29, ¿verdad? Pues cuando Dios te pide que perdone, lo que está haciendo es pidiéndote que sigas conformándote a la imagen de su Hijo. ¿Eso es lo que te está pidiendo? Y Dios no va a parar ningún esfuerzo, ni sacrificio, ni ningún tipo de prueba hasta que tú y yo nos convirtamos a la imagen de su Hijo. Eso va a continuar. Y como Él es misericordioso, y como Él es perdonador, Él dice, es para allá que vamos. Y además, la palabra que se me estaba quedando en el análisis de perdona nuestras deudas, la palabra perdonar que ahí aparece, es una palabra también muy especial porque es la palabra aphemi, que significa enviar lejos. Y esa es la palabra o la idea que el salmista tiene en el Salmo 103:12 cuando dice, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Yo pequé, yo le pedí perdón a Dios y Dios tomó mis transgresiones y le envió lejos. En otras palabras, no quiero